El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Con ese saludo especialísimo de parte de este servidor a cada una de esas personas que nos escuchan, de esas personas que hacen parte de esta gran familia del camino de la felicidad, esas personas que nos siguen también a través de las diferentes plataformas, de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube, de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, de tantas herramientas que hoy tenemos para estar en contacto con ustedes, para compartir estas reflexiones diarias que llevamos a través de nuestra radio, pero que se convierte también en una estrategia de difusión a la carta, porque cada uno puede ingresar, seleccionar y disfrutar de la reflexión que bien le parezca en el momento en que quiera. Así que es una linda oportunidad para seguir compartiendo cantidad de reflexiones, de meditaciones a través de nuestro programa radial del camino de la felicidad. Y es que hay una cantidad también, digámoslo así, de reflexiones que van llegando y que nosotros todos los días pretendemos compartir con ustedes, que no son inventadas por este servidor. Es decir, aquí no es Juan Pablo Guarín el que se inventa este tipo de reflexiones, sino que de lo que estamos hablando es de una cantidad de reflexiones que ya están ahí por parte de grandes maestros de la humanidad y que lo único que hacemos es replicarlas para que lleguen a aquellos oídos que están abiertos, a aquellas mentes y aquellos corazones que están dispuestos a escuchar. Las reflexiones están siempre ahí, a la vuelta de la esquina, precisamente para que cada uno las reciba, las comparta y las disfrute y se apropie de ellas. Pero para ello debe haber una apertura mental y espiritual, si no, ninguna reflexión nos va a llegar a lo profundo del corazón, por bonita que sea. Hoy quiero invitarlos precisamente a abrir el corazón a todo lo que la vida nos enseña. No esperemos y no pretendamos que todo nos suceda a nosotros para aprenderlo. Hay gente que no aprende sino por cabeza propia. Hay gente que no aprende sino si las cosas le pasan a él mismo, pero que no es capaz de mirar la realidad para aprender de los otros, de lo que le pasa al otro. Cuán interesante es aprender de lo que sucede con el otro. Cuán interesante es aprender de aquella persona que considero mi mentor, mi maestro. Cuán interesante es aprender de aquella persona que sufrió algún revés en su vida y que puede ser que de allí yo saque la reflexión para evitar esos reveses también en la mía. Cuán interesante es tener mentores y maestros en nuestra vida. Siempre habrá que buscar aquello que nos motiva,
aquella inspiración, y esa inspiración puede ser una historia de vida. La historia de vida de alguna persona que llegó donde yo quisiera llegar, de una persona que hizo aquello que yo quisiera hacer, de aquella persona que de alguna manera encontró el camino o su propio camino de plenitud y que me pudiera ayudar a mí también en ese camino a mi plenitud. Por eso es tan interesante que si queremos precisamente aprender cosas en la vida, también nos enseñemos a leer, a escuchar, a ver y a reflexionar sobre grandes vidas de la humanidad. Que nos acostumbremos a ver, a meditar, a disfrutar acerca de aquellas historias de grandes personalidades de la humanidad que me pudieran servir como ejemplo precisamente para tratar de ir por ese mismo camino o de evitar aquellos caminos que quizá a ellos pues le llegaron a generar alguna dificultad. Que sea pues la oportunidad de abrir nuestra mente y nuestro corazón a ese tipo de aprendizajes. Yo quiero que nos sentemos a reflexionar profundo acerca de ese potencial de realidad que cada uno de nosotros tiene. Y quiero expresarlo de la siguiente manera. Cada uno de nosotros tiene un potencial o tienen potencial más de una realidad. El problema es que nos dedicamos a una realidad, por lo que sea, por la forma en que fuimos educados, por la forma en que crecimos en medio de la sociedad, por los modelos mismos con los que crecimos alrededor, por las circunstancias socioculturales y también socioreligiosas en las que crecimos, en las que nos levantamos. Y eso nos generó, de alguna manera, una realidad. Recordemos que en alguna oportunidad hablábamos de cómo nuestra vida es un sueño colectivo, de que toda la realidad que vive el mundo, de alguna forma es un sueño colectivo, y que a nosotros nos van incrustando ese sueño colectivo desde muy temprana edad. Entonces hemos venido creciendo precisamente con ese sueño que nos han ido implantando, y es esa la razón por la cual tratamos de tener una sociedad o en una sociedad una serie de normas, una serie de reglas, una serie de condiciones, una serie de principios que todos son importantes también a la hora de vivir o de acomodarnos a esa realidad. Pero lo que quiero que comprendamos es que tenemos unas potenciales realidades más allá de la realidad que vivimos. Es decir, que siempre tendremos potencialmente forma de vivir de mejor manera. El tema es que la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria o de realización plena está en nuestra forma de pensar. Allí radica la gran diferencia entre aquella persona que se queda en la mediocridad, en una vida tradicional, en una vida del común, en una vida ordinaria precisamente, y aquellas personas que realmente se realizan a plenitud. Y cuando yo hablo de realización a plenitud, no estoy hablando de éxitos físicos o, digámoslo así, de alguna manera de esas cuestiones externas, aunque de alguna forma esas vidas plenas se reflejan también en esas cuestiones externas, se van reflejando allí. Pero hablo es de la realización de plenitud. Esa persona que se siente llena, que se siente completa, esa que no siente que hay un vacío todavía en su vida. Quizá todavía no tienes esa vida plena, no has llegado a esa plenitud. Quizá todavía te falta algo, todavía sientes ese vacío en tu interior, en alguna de las esferas o en alguna de las dimensiones de la vida. Qué sé yo, de trabajo, de salud, de relaciones, de lo que sea, hay algo todavía que te falta. Y por eso hay que identificar muy bien todas nuestras dimensiones y tratar de coparlas, por decirlo de alguna manera, de llenarlas por completo,
para poder tener una vida más plena. ¿Cómo nace entonces la realización de una vida plena? Nace desde el pensamiento. Y aquí estamos claros, amigos, que la forma de pensar genera la diferencia total en nuestra vida. Todos hemos escuchado, y creo que eso es ya algo comúnmente aceptado, que es el pensamiento, que es la mente, lo que realmente cambia totalmente a una persona. Si usted escucha a una persona que cambió en algo, pongamos cualquier ejemplo, una persona que salió de las drogas, por colocar alguna idea, que salió de algún vicio, que realizó alguna cosa, que después de cierta edad, donde se suponía que no podía estudiar, estudió, por colocar cualquier cosa, que se graduó a una edad diferente del común, o esa persona que montó una empresa y que terminó yéndole bien, o de esa persona que sencillamente aprendió a tener una vida de realización espiritual, porque también existe eso, que nos metimos en un mundo que nos mide todo es por la realización académica o por la realización económica o lo que sea. Nos olvidamos de aquellos que también encuentran su realización en aquellas cosas simples y bonitas como es una realidad espiritual. ¿Cuántas personas que encuentran en esa realidad espiritual encuentran precisamente la felicidad? Entonces, cuando encontramos a ese tipo de personas y le preguntamos qué fue lo que generó el verdadero cambio en su vida, siempre van a hablar de un chispazo, es decir, de un cambio mental. Siempre te van a hablar de que hubo una situación, de que hubo una circunstancia, de que se presentó alguna realidad en la que algo en ellos, en su interior, en su mente, cambió. Y que a partir de allí, todo en su vida también cambió. Y quizá algunos identifiquen el momento exacto del cambio. Algo que les pasó, que les sucedió, un accidente, una pérdida, cualquier cosa que haya cambiado su chip y es identificable. Habrá otras que quizá no encontraron en un momento exacto el cambio, que quizá su cambio fue paulatino, constante y se dio en un periodo prolongado de tiempo que es difícil encontrar ese chispazo de cambio. Pero en sí, siempre nos van a hablar de algo que motivó su cambio, de algo que hay allí y que cambió dentro de su chip. Y ese chip es el chip mental, es decir, cambiaron la forma de ver el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nuestra mente y nuestro cuerpo hacen un cambio mental, esa misma mente y ese mismo cuerpo que está acostumbrado a X cosas y que ya tiene esa zona de confort, se resiste a ese cambio, se resiste a hacerlo. Por eso cuando existe ese chispazo mental, viene una parte importante y es que a partir de ese cambio mental viene un asunto de disciplina y de constancia. Porque no va a ser fácil. No va a ser fácil para una persona, por ejemplo, que estuvo toda la vida bebiendo, que estuvo toda la vida fumando. No va a ser fácil decir que de un momento a otro lo va a dejar. Tiene que haber un cambio mental que le dice, no voy más con esto, pero también tiene que existir un momento de guerra interna, un momento de guerra interior, un momento de conflicto, por decirlo así, que te revuelca por dentro. Y entonces empieza ese conflicto en el que tú luchas contra tu yo anterior para poder proyectar tu nuevo yo. Y ahí hay algo que tiene que empezar a tener más fuerza que lo otro. Si te dejas ganar por el yo anterior, por ese yo que estaba acostumbrado a cierto marco de comodidad, entonces volverás a lo mismo. Por más que lo hayas intentado y que tu mente y que tu cuerpo lo hayan intentado, te dejaste llevar de la presión de lo que siempre había sido así. Te dejaste llevar de la presión de aquellos que te dijeron no vas a ser capaz. Te dejaste llevar de la presión de tu cuerpo diciéndote o exigiéndote que le volvieras a dar ese cigarrillo o ese licor, ese trago. Te dejaste de volver. Pero si tu fuerza
mental es lo suficientemente fuerte, ese cambio mental es lo suficientemente fuerte, va a ser capaz con esa presión que hay anterior por parte de tu cuerpo y de tu misma mente. Y empieza ese verdadero cambio, hasta que llegas a una nueva zona de confort. Y por eso el crecimiento y el cambio es constante, porque entras en una nueva zona de confort y sin embargo vas a encontrar que en el camino puedes perfeccionarte aún más. Porque de lo que hemos hablado muchísimo a través de nuestro programa es que si bien tenemos que estar en una línea de perfección, jamás vamos a llegar a ella. Es decir, no vamos a llegar a una perfección como si fuera una meta. La perfección, al igual que la felicidad, al igual que muchas cosas en la vida, no son estáticas. No es como llegar allá y encontrarnos con una meta y ya llegué. No existe de esa manera. Es una constante búsqueda de lo mismo. Es una constante búsqueda de la felicidad y una constante, precisamente, búsqueda de la perfección. Casi uno podría decir, tengo que empezar a atender a la felicidad y atender, digámoslo así, a la perfección. Tiendo allá. Es decir, me esfuerzo todos los días por caminar un poco más en el camino de la perfección, de hacer las cosas de mejor manera, y lo mismo en el camino de la felicidad. Trato de hacer las cosas que más me llenan, que más me hacen pleno, y lo vivo como una realidad del presente, como una realidad del hoy. No estoy esperando llegar a un punto específico para decir cuando llegue allá voy a ser feliz. Eso no existe. Volvemos a insistir en lo mismo, en que cuando estamos en cierta edad esperamos tener cierta edad posterior para decir que vamos a ser felices, o que nos vamos a casar para ser felices, o que después nos vamos a separar para ser felices, o que después nos vamos a graduar de X universidad para ser felices, o que después voy a conseguir X casa para ser feliz, o que después voy a conseguir X cosas para ser feliz, o X carro, o X, no sé. No existe esa funcionalidad de lo que podría ser que me haga feliz, sino que existe una funcionalidad del ser feliz ya, pero buscando nuevas formas de plenitud, siempre en camino de encontrar algo mejor, algo que me haga superar. Entonces tengo que acostumbrarme a estar constantemente saliendo de mi zona de confort. Tengo que reventar mi zona de confort, pero todos los días, porque todos los días, aunque aumente mi zona de confort, todos los días la tengo que seguir reventando. Y es así como funciona el cambio y la evolución. Es la única manera de crecer. ¿Y eso dónde está? En nuestra mentalidad. Si somos conscientes que es nuestra mente, que es nuestra forma de pensar la que construye nuestra vida, entonces, ¿qué hacemos pensando cosas que nos destruyen? La pregunta es un poco esa. O sea, somos tan insensatos que lo que hacemos es pensar en aquello que nos destruye en vez de pensar en aquello que nos construye. Suena curioso, a veces suena contradictorio, pero esa es la realidad. Somos conscientes de que nuestra forma de pensar cambia nuestra vida para bien o para mal y nos quedamos haciéndolo en para mal. Qué cosa tan curiosa. Entonces, ojo, la diferencia entre una vida ordinaria y una vida de realización plena es nuestra forma de pensar. Por eso es que lo más complicado de dominar es la fe. Eso es lo más difícil de dominar, porque nosotros decimos creer y la mayoría de gente cree en mil cosas, pero al final no cree en nada. La mayoría de nosotros cree en mil cosas y al final no cree en nada, porque usamos la fe cual si fueran amuletos. Usamos la fe, digámoslo así, cual si fueran, qué sé yo, plegarias ya construidas que por solo repetirlas usted ya entonces lo consiguió, pero no hay convicción en la fe. Cuando una persona logra encontrar el estado real de la fe y de alguna manera logra dominar su fe, va a encontrar usted que esa persona deja de alguna manera en segundo plano esos ritos, esos rezos, ese tipo de cosas ya de plegarias y de cosas construidas, y usted va a encontrar que hay algo que es una conexión directa, una conexión perfecta, porque su mente está conectada a esa mente superior y entiende que esa mente superior está allí siempre para él.
Y ahí hay un verdadero dominio de la fe. Es complicado de entender lo que quizá estamos diciendo, pero resulta que la fe funciona cuando usted decide que es real lo que usted quiere. Cuando usted decide que eso es. Ya no es que va a ser, cuando usted decide que eso es. Y cuando llegas a ese estado, a ese nivel mental, sientes de alguna forma como que puedes manipular la realidad. Suena extraño, pero la mayoría de personas que logran estos niveles se llegan a sentir en ese estado. ¿Por qué? Porque empiezan a ver cómo florece en su vida, cómo aparece en su vida todo aquello que fueron soñando. Y empieza a darse de la manera más perfecta, más tranquila, más plena. Lanzan su petición al universo y la dejan ahí, no vuelven a pensar en cómo podría darse. Es decir, el camino para que eso se dé, ya no lo buscan, ya no lo fuerzan. Se entregan, como lo hablábamos quizá en el último programa, se entregan por completo para que la vida suceda a través de ellos y simplemente se dé. Cuando te abandonas, entonces empieza la vida a dártelo de la manera menos esperada, a veces de la manera más contradictoria, pero te entrega lo que tú quieres, te entrega lo que tú has soñado, te entrega aquello que tú siempre has pensado, aquello que tú siempre has querido. Pero tiene que haber una fe, digamos, acérrima, una fe fuerte, una verdadera fe, finalmente. Una claridad en tu fe excepcional para poder entender, para poder darte cuenta que sí existe ese sueño, que sí existe más bien esa realidad que siempre soñaste, para ponerlo de alguna manera. Hay un punto intermedio, digámoslo así, entre el momento que vives y tu nueva realidad. Y ese punto intermedio es la imaginación que tienes cuando empiezas a ver algo que hoy en día llaman visualizar. Cuando imaginas la película de tu vida con mucho detalle, como si ya lo hubieras conseguido. Y de esa manera accedes entonces a nuevos niveles de perseverancia, porque dices, si tengo disciplina, si tengo perseverancia, si tengo entrega, voy a poder ir llegando a esa realización de esos sueños. Entonces es bien interesante cuando existe ese punto intermedio, porque todavía no lo tienes, aunque tienes la certeza de que lo vas a tener. Para ponerlo en un concepto más de esencia que, digamos, que de alguna manera de posesión, para no ponerlo en términos de posesión con el verbo tener, coloquémoslo en términos de esencia. Hay una diferencia interesante entre lo que eres y en ese momento intermedio entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Hay un punto bien bonito, porque eres consciente de lo que eres, pero sabes lo que puedes llegar a ser. ¿Dónde sucede el cambio? En la mente. Pero solo cuando eres consciente de quién eres hoy. Sin juzgarte, no estoy aquí hablando de mirarte para juzgarte. Solamente te estás autoevaluando, te estás mirando, te estás observando. Eres un observador de ti mismo. Miras cómo estás hoy. ¿Cuál ha sido tu vida? ¿Cuáles han sido esas decisiones acertadas o desacertadas que has tomado? ¿Qué es eso que te ha llenado y qué es aquello que no te ha llenado? Y a partir de ahí eres consciente de quién eres. Por eso viene un cambio mental, un momento de cambio, un momento de una chispa mental que te hace pensar, imaginar en quién podrías llegar a ser, y empiezas a caminar en esa nueva dirección de tu nuevo ser. Y esa nueva dirección está llena de dificultades, pero también tiene que estar llena de perseverancia, porque es la perseverancia la que vence esas dificultades. Esa nueva situación, ese nuevo intento de cambio te va a invitar a devolverte, a retrasarte en tu proceso. Créeme que va a ser difícil, pero tienes que conservarte en esa constancia para seguir avanzando y cambiando y ampliando esa zona de confort y que te va llevando a ese nuevo ser, a ese
a esa nueva persona que eres a partir de hoy. Ojo, miren cómo se mide el éxito y quiero que se queden con esta frase de Sharon Lecter en la mañana de hoy. El éxito se mide por cómo te sientes cuando te miras al espejo. No tiene nada que ver con lo que se refleja en él. Quiero que se queden con esta frase. El éxito se mide por cómo te sientes cuando te miras al espejo. No tiene nada que ver con lo que se refleja en él. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No lo que ves. Vuelva a lo mismo, es la esencia tuya, es tu interior. No es lo que reflejas, no es tu exterior, no es la apariencia, es tu esencia. Y tu esencia solamente se nota en lo que sientes. ¿Cómo te sientes? Mide cómo te sientes, no cómo te ves. Son dos conceptos diferentes. La mayoría de gente está muy pendiente de cómo se ve. Y de lo que realmente hay que estar pendientes es de cómo te sientes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. Un programa para la reflexión y la superación.